Bueno, hoy vamos a hablar de la secuencia de Fibonacci y cómo está conectada esta secuencia, que para mí es una parte del algoritmo que crea la realidad, ya que ahí mismo podemos ver cómo se manifiesta el orden divino o el orden cósmico en toda la naturaleza, en el cuerpo humano, en los caracoles, en las plantas, en las montañas, en todas partes. Lo que yo descubrí dentro de la secuencia de Fibonacci, que además de estar en el número anterior con el siguiente, eso obviamente no lo descubrí yo, la proporción áurea, que es dividiendo el anterior al siguiente, te da 1.618, que es el número phi, que es la proporción áurea, la proporción divina. Esa proporción o divina proporción que está entre el número anterior y el siguiente en toda la secuencia de Fibonacci, que es un espiral antihorario, lo que nos muestra es que el universo es fractal. ¿Por qué? Porque entre secuencia de número y de número, a medida que vamos subiendo en la secuencia, lo que vemos es que obedece a un orden fractal. Podría decirse que es uno de los principios como el principio de correspondencia, porque no importa la cantidad de dígitos que tenga la secuencia, o sea, que se vaya agrandando la información, siempre respeta esta medida, que ya le digo, lo que hace es que todo tenga una correlatividad en octavas. Eso es un universo fractal, entonces siempre obedece a una medida. Lo que yo descubrí dentro de esta secuencia, ¿no?, de la secuencia de Fibonacci, es que en paquetes de datos dentro de la misma secuencia de Fibonacci se encuentra, cuando los llevamos a reducción numérica, esos paquetes de datos que hay adentro en números, los llevamos en reducción numérica, vamos a ver que encontramos los números que se utilizaron. Estos números no lo descubrió Marcos Rodin, el 1, 2, 4, 8, 7, 5. Esos números están en la tabla de multiplicador de energía de Tesla, que ya lo van a ver más adelante, algunos lo deben conocer. La tabla de multiplicadora de energía de Tesla ya poseía todos los números y sus octavas de la secuencia que yo llamo frecuencial binaria. ¿Por qué secuencia frecuencial binaria? Porque es una secuencia que la naturaleza utiliza para replicar las cosas. Las células se dividen en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 56, 512. En la computación lo mismo, se utiliza esta secuencia de duplicar las cosas o dividirlas. Cuando duplicamos, lo que hacemos es subir en octavas, y cuando dividimos, restamos en octavas. Esto también sucede en la música, en las comunicaciones electromagnéticas de ondas de radio, siempre se calculan utilizando esta misma metodología. Dividir o multiplicar para subir y bajar en octavas. Entonces, lo que hay dentro de la secuencia de Fibonacci es, además de la espiral antihorario, la métrica phi, que es la proporción áurea que hace que todo sea fractal. También está esta secuencia frecuencial binaria, que es lo que descubrí yo. Además de eso, hay otros números que llamo el muro, que Tesla los utilizaba como 3, 6 o 9, que en mi caso, para mí, estos números, como dentro de la secuencia, están alternados dentro de la secuencia binaria, aparte de estar dentro de la secuencia de Fibonacci, están alternados en un orden formando 5. Para mí estos números, si bien 3, 6 o 9, podemos entender que forman un triángulo, en el orden que tienen estos números dentro de la secuencia, para mí forman pentágonos. Y los números 1, 2, 4, 8, 7, 5 forman hexágonos. Pentágonos y hexágonos, 5 y 6. 5 y 6, 11. 11 es un número maestro. Es donde la singularidad en el principio se observa y se duplica. Así se divide y duplica. Números pares dividen y duplican. Números impares restan pero unen. ¿Pero qué es par o impar en este caso? Es el símbolo del número. No es los dígitos que tenga dentro. El símbolo del número, más por más, menos por menos más por menos menos y menos por más menos. ¿Por qué? Porque es la ciencia del electromagnetismo. Los números y la tabla de multiplicar es la misma cosa. Electromagnetismo, porque está todo hecho de luz, porque está todo hecho de fotones, porque la materia se organiza en forma geométrica utilizando frecuencias.
utilizando frecuencias, y dentro de cada átomo, a medida que se van combinando estos átomos, tenemos siempre frecuencias que forman la intrincada, esa forma que tiene adentro, está dada por frecuencias. Entonces, volviendo a la secuencia, como decía antes, se desarrolla dentro de la espiral de la secuencia de Fibonacci la métrica áurea, que es lo que hace fractal, la secuencial binaria, que es como se divide y duplica para subir, o se resta para bajar, o sea, se divide, se duplica o se divide para subir y bajar en octavas. Y están los números 33, 966, 933 que se repiten eternamente, que también están dentro de la matemática vorticial. ¿Por qué? Porque Marcos Rodin utilizó estos números, que también lo había utilizado Tesla, que fueron descubiertos cómo se dividen en las células del cuerpo humano. Esa secuencia binaria de las células y de la reproducción de las cosas tiene que ver con frecuencias. Tesla lo usó Marcos Rodin en el eneagrama de Marcos Rodin para mostrar cómo se mueve la energía en el espacio y cómo es regulada. Cada vez que hay esos choques dentro del dibujo de Rodin, hay energía que se está duplicando y dividiendo y aumentando en frecuencias. Lo que pasa es que él lo llevó a los números cuando llevan a crecer después del cuarto número, que es 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, esos tienen un solo dígito. Pero ¿qué pasa con 16? Y son 2 dígitos. Entonces se unen y llevan a la raíz digital de ese número. Entonces la secuencia con los demás números hace lo mismo y quedan encerrados en un patrón de 1, 2, 4, 8, 7 y después vuelve a 5 y ahí pega la vuelta. Todo es circular. Son círculos dentro de círculos que se van expandiendo. Porque es frecuencia, porque son frecuencias y son ondas sinusoidales. El equilibrio se encuentra en la onda sinusoidal de magnetismo y electricidad, masculino y femenino. Entonces, cuando vemos esta figura, que es el vector de equilibrios que fue descubierta por Buckminster Fuller, que fue utilizada por Nassim Haramein para mostrar después fusionada con la estrella de 8 puntas, como estas dos se fusionan para crear lo que es la vectométrica isotrópica. 64 tetraedros, igual que la cadena de codones dobles del ADN, igual que las piezas o los movimientos en el ajedrez, los casilleros, corresponden también al ADN, que son hélices, que encima el ADN se forma en base pentagonal adentro, porque el pentágono, que es el dodecaedro, el éter, el quinto elemento, el que le da fundamento a todo, a todas las vibraciones, incluso la escala musical se hace con pentagramas y tiene que ser pentatónica para que sea linda para escuchar, porque también tiene la métrica Fi, porque el pentágono tiene la misma métrica dentro de su forma, contiene a Fi. Y no es que solamente contiene al número 5 porque son 5 puntas de un pentágono, o la estrella de 5 puntas que también contiene a Fi, igual que el pentágono. Es que el pentágono es igual adentro que afuera. ¿Por qué motivo? Si sumamos todos los ángulos de un pentágono y lo sumamos a la raíz digital, te da 9. Exteriormente hacemos lo mismo, sumamos todos los grados, lo sumamos a la raíz digital y te da 9. ¿Qué quiere decir? Que el pentágono es 5 pero también es 9. Y que implícitamente tiene adentro el número 5 y el número 9, cosa que no tiene el triángulo. ¿Por qué? Porque el pentágono es el 9 y es la unidad. Aunque sea 5, también es 9 el pentágono, y es Fi, y es el orden, y es la unidad. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven un triángulo, se van a dar cuenta que en los grados que forman un triángulo van a encontrar el número. Un triángulo equilátero es 60 por 3. 60 por 3 te da 180, que es igual a 9. Si sumamos los grados exteriores de un triángulo, es 300 por 3, que te da 900. Pero entonces tenemos explícitamente el número 6 internamente en un triángulo. Y externamente tenemos el número 3 explícito. Y implícito tenemos el número 9, interna y externamente. Pero te está marcando que es una polaridad el triángulo. ¿Por qué es una polaridad? Porque son dos cosas que generan una tercera que implica un movimiento. Porque 3 y 6 es magnetismo, y uno es magnetismo y el otro electricidad. Y el equilibrio de esas cosas, el electromagnetismo, es el número 9. Es el equilibrio. Por eso un triángulo es
una figura que representa el equilibrio de dos cosas, masculino, femenino, magnetismo, electricidad. Femenino es magnetismo emocional y masculino es lo que sería pensamiento y electricidad. Línea recta, línea curva, femenino, línea curva, línea recta, masculino, divide y duplica. Es un equilibrio entre curvas y rectas, y entonces, volviendo a la parte, bueno, no me quiero ir mucho del tema, volviendo a la parte donde Nassim Haramein junta estas dos piezas para formar la tercera, que la tengo por ahí guardada, la vectométrica isotrópica. ¿Qué es la vectométrica isotrópica? En 3 dimensiones es la figura total ya con cuerpo, pero en 2 dimensiones, cuando es proyectada la misma figura, lo que proyecta es la flor de la vida. En 2 dimensiones, porque obviamente la luz la atraviesa y se impregna, o sea, formando esta figura en 2 dimensiones que es la flor de la vida. Obviamente tiene cuerpo y es en 3 dimensiones, vivimos en la tercera dimensión. Pero esta figura de la flor de la vida, que está grabada en todos los templos muy antiguos que hay, es una representación en 2 dimensiones de algo que es tridimensional y que nos muestra cómo está formado este universo. Este universo de partículas y de onda, que es la misma cosa, Shiva, Shakti, Caín y Abel, Jaquín y Boaz, Enki y Enil, esa oposición complementaria siempre es lo mismo. Lo van a encontrar esa dualidad en todos lados, porque es magnetismo y electricidad lo que crea la realidad. Cuando dicen que es cuerdas y supercuerdas, ¿y las cuerdas qué son? ¿Qué son las cuerdas? ¿Qué es un átomo? ¿De qué está formado un átomo? Son todas vibraciones que están colisionando. Son ondas que colisionan con otras ondas. ¿Y dónde colisionan? En las octavas. ¿Cómo colisionan? Por el símbolo. Cuando chocan 2 símbolos iguales, se dividen y duplican. Igual que cuando creamos electricidad. ¿Cómo se genera la electricidad en un generador electromagnético? Giramos el campo a través de una bobina, sí, lo hacemos correr, pero cuando en cada giro estamos invirtiendo el polo, los imanes se chocan. Sur con sur choca y se divide y duplica. Ahí crea el movimiento. Y cuando no choca, que es más por menos, o sea, sur con norte, resta pero une y lleva al centro. Por eso es que los números impares dividen y duplican, los números pares dividen y duplican y los impares restan pero unen, pero en símbolo. En símbolo. Igual si ustedes miran una cuenta, los símbolos se van a dar cuenta que los números y los símbolos también es la misma cosa. Porque hay cuentas, por ejemplo, más 3, menos 5, bueno, hacen toda la cuenta así. Ustedes solamente sumen los símbolos y les va a dar el resultado con positivo o negativo sumando solamente los símbolos en la cuenta. Entonces te das cuenta que la cantidad de símbolos que forman la cantidad de cosas que puede tener un número igualmente está dado por el símbolo. Y esa cantidad con la otra cantidad termina siendo... Si vos solamente lo haces con símbolos, te va a dar el número final con un símbolo positivo o negativo porque la carga que tenga este número. Entonces, bueno, no me quiero ir mucho con eso porque la teosofía o la aritmosofía, no la teosofía, sino la aritmosofía, que es el abordaje simbólico de los números, tiene es muy amplio esto. Pero básicamente lo que podemos entender con esto es que vivimos en un universo que está autoorganizado por una conciencia, y esto no quita a Dios, porque el que creó esto es un ser muy superior y que en nuestro libre albedrío que tenemos en la vida o algo, nos deja elegir entre la polaridad. Lo que pasa es que al no comprender todos estos temas que son energéticos, bioenergéticos y de cómo la mente puede dirigir la energía que sentimos, y eso nos va a atraer lo mismo, tanto lo que queremos como lo que no queremos, porque acá no se diferencia de mal o bien. Acá es vos emitís y te vuelve lo mismo, negativamente o positivamente. Es la misma palabra, te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque hay energía que movemos. Los seres humanos somos repetidores de energía que canalizamos la misma energía que nos creó a nosotros. ¿Por qué la canalizamos? Porque tenemos la medida. Las cosas, los diapasones, las cosas se resuenan, o las antenas tienen la misma medida en dipolo, porque se utilizan para resonar. Un diapasón tiene que tener la misma medida que el otro. Vos golpeás uno y el otro se va a inducir electromagnéticamente. ¿Por qué? Porque tiene la misma métrica. Y nosotros tenemos la misma métrica que un árbol, que una piña, que un caracol. Y todo está inducido. Todo está inducido por esas ondas en un espectro muy amplio, en el cual nosotros operamos en un espectro pequeño. O sea, nuestra vida, vemos lo que vemos, escuchamos y todo. Y hay cosas que obviamente se nos escapan, porque tenemos un rango de trabajo. Pero no quiere decir que arriba de ese rango o para atrás
en longitud de ondas mucho más graves no haya cosas. Solamente que hay cosas que podemos ver y otras no. Que no significa que no estén ahí. Es otra cosa diferente eso. El punto de todo esto es que, si bien es un universo que podemos decir que está regido por números, aunque totalmente no es directamente así, sino que está regido por luz, que es electromagnetismo, que eso crea ángulos, que eso crea números y que nosotros le damos atributos a esos números, lo que podemos ver es que este orden cósmico está creado por un creador que nos da dos tipos de energía, aunque unas puede perjudicarnos y otras no. Lo que pasa es que hay que ver qué entendemos como perjudicarnos o no. A ver, si yo me dedico a hacer cosas malas para otra persona, que no lo hago, pero si yo me dedicara, voy a recibir también esa maldad. Aunque me proteja, igual a la larga me va a perjudicar a mí mismo porque soy la fuente que está emitiendo eso. Todo vuelve, no hay nada que... Todo lo que causamos en un plano sutil se vuelve a la materia, pero después también nos vuelve a nosotros, porque somos la fuente repetidora de eso. Por eso, bueno, hay que tratar de canalizar la fuerza del amor que está en el pentágono o en el dodecaedro, ¿no? Muchos creerán que una estrella de 5 puntas simboliza algo malo y en realidad no, eso simboliza la entrada a la dimensión. Todo lo que hagamos sobre eso, estamos como metiéndolo dentro de esta programación misma. Es todo así, esto parece simbólico, pero en realidad guarda la medida y esa medida se intercede en este plano. La medida de 5 puntas de mantener a phi ahí en una escala, en un tamaño, ¿no? Y si nosotros utilizamos aparte una medida para hacer esa estrella, tanto si la utilizamos para cosas buenas o para cosas malas, se va a meter en dimensión eso y va a funcionar. Pero ahí está el libre albedrío de las personas de elegir lo que está bien o que está mal. Porque como es una escala complementaria, es difícil decidir, ¿no? Yo no, porque lo entiendo y quiero trabajar siempre para hacer buenas cosas, para estar bien yo y tratar de ayudar a los que puedo ayudar. Pero bueno, hay quienes lo utilizan para generar cosas en la materia, o cosas monetarias o materiales, y eso se queda en la materia, o sea, no se va al espíritu. Bueno, espero que hayan entendido algo. Bueno, esta no es totalmente el algoritmo que cree la realidad, porque también está unido el número phi al número pi y al número e, que ya lo he dicho en otros videos. El abordaje del número pi lo pueden encontrar en los videos de Franz Unal, Paco, que es un chico de España que escribe libros de geometría, y él encontró algo parecido a lo que yo encontré, pero dentro del número pi, y muestra cómo se desarrolla el universo también así numérico, y él muestra su ecuación donde dice que están conectados pi a phi, y esto le da más sustento a esta explicación que muestra cómo el universo está organizado. Pero también entra, como les decía, el número e, que ya lo voy a empezar a agarrar cuando tenga tiempo y estudiar. Son relaciones matemáticas. Por ahí, entre estas tres cosas, se llega a la comprensión total, pero lo que se puede ver y estudiar a través de los años lo va a llevar siempre a lo mismo. Y esto no es algo nuevo. Como les decía, Buckminster Fuller descubrió el vector de equilibrio y Nassim Haramein juntó estas dos cosas y se dio cuenta que eso en tercera dimensión formaba la flor de la vida, que es una imagen en 2 dimensiones. Y así sucesivamente. Marco Rodin utilizó los números de la secuencia frecuencial binaria y hizo el eneagrama, lo metió dentro de ese eneagrama, pero esos números también lo había descubierto Tesla, pero esos números seguramente que no lo descubrió Tesla, porque todo esto viene de muy, muy atrás. El conocimiento es muy vasto, muy grande y lleva mucho tiempo interrelacionar las cosas, pero una vez que las relacionamos nos damos cuenta de la totalidad. Por ejemplo, si ustedes ven estas figuras, van a decir, pero ¿cómo? Una figura que contiene tetraedros y pirámides, donde contiene el pentágono o el número 5, como les decía. El dodecaedro, que es el éter, es la figura, ¿no?, que está creando las vibraciones, que viene del sol, porque el dodecaedro es el sol. Está oculta en la geometría sagrada, pareciera estar oculta, no se habla mucho del quinto elemento, porque se da en la suma de las caras. 8 tetraedros y 6 pirámides te da 14, que es igual a 5. 5 igual a pentágono. Pentágono, dodecaedro, éter, la energía espiritual. En esta figura tenemos tetraedros, que son el fuego, tenemos
tenemos tetraedros, que es el fuego, tenemos hexágonos planos adentro, porque acá adentro hay hexágonos, y estos hexágonos conectados a los otros hexágonos es el agua, icosaedro. Cuando juntamos la pirámide esta con otra pirámide, tenemos octaedros, que son el aire. La tierra sería el cubo. Fuego, aire, agua, tierra y éter. Los 5 elementos dentro de la estructura. Esta con esta, que forman la vectométrica isotrópica, la tengo por ahí guardada. Está todo cifrado en forma geométrica y lo podemos deducir numéricamente, pero siempre son leyes de electromagnetismo, como les decía. Bueno, este video tiene 20 minutos, espero que les haya gustado, y si bien hablo de lo mismo que hablo en otros videos, por ahí no he visto últimamente en videos que interrelacionen, como les digo, la secuencia de Fibonacci a la geometría sagrada y al eneagrama o a la matemática vorticial, que ya entendemos que la matemática vorticial también forma toroides, que los toroides tienen estos números que a medida que la estrella, que es el equilibrio de magnetismo y electricidad, gira, teniendo el ápice 6, 3 femenino, masculino hacia arriba, 6, femenino acá está en color violeta pero debería ser azul, ¿no? El ápice del femenino con el número 3, el ápice del masculino número 6, acá en el centro siempre va a ser 9, y estos 1, 2, 4, 8, 7, 5, 3, 6 y 9. A medida que giren estos campos están colisionando, y cuando colisionan los símbolos dividen pero duplican, restan pero unen y llevan al centro. Esto obviamente no gira en un solo sentido, porque el Merkaba gira en contraposición, porque es un motor electromagnético que contrapone campos creando así frecuencias, y la frecuencia de esto es variable. Obviamente en nuestro corazón, nuestra psiquis varía e intercede en esto, en la frecuencia que vibramos, y nuestras emociones obviamente y lógicamente también. Estamos conectados a un universo electromagnético y nuestro mismo cuerpo es una repetidora de esa energía, ¿no? Que puede canalizar tanto la energía negativa como positiva, y bueno, es lo que queremos proyectar en esta tercera dimensión. Espero que les haya gustado el video, no sé si he dicho alguna cosa mal, a veces me equivoco en algunos términos, pero bueno, está bajado un poco más para que sea más comprensible para la gente que recién está empezando, pero para que más o menos tenga una idea global o de la totalidad, porque decís, ¿cómo puede ser que una geometría tenga que ver con números? Sí. ¿Cómo puede ser que una geometría tenga que ver con la luz o las ondas? Sí, tiene que ver, porque está todo interrelacionado, porque es todo la misma cosa. Les mando un abrazo grande y ahora voy a subir el videito. Chao, hasta luego.